Sí, Bueno, perfecto. empecemos. Entonces, por si acaso no escucharon las instrucciones, Diego habla primero, después Diana, Lucio y María Alejandra Tejada, y después el resto del auditorio, tanto presencial como virtual. Diego, tienes la palabra. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a esta hora de la mañana y también por conectarse desde distintos países a mi presentación. Es muy importante para mí. La idea es hablar sobre Web of Science como una autoridad cognitiva universal en la ciencia. Esta es mi tesis y voy a intentar resumir aquí el argumento. Voy a omitir muchos detalles, pero espero que se entienda el argumento general. Mi motivación es simplemente que he trabajado en esto con algunos de ustedes, además, por más de 10 años, y pues tengo esta pregunta que me gustaría contestar en mi doctorado. Primero que todo hay que decir que Web of Science es un sistema de indexación y resumen. Los sistemas de indexación y resumen son básicamente bases de datos que cubren revistas y proveen referencias para que los investigadores localicen artículos científicos. Básicamente esa es su primera funcionalidad. Sin embargo, Web of Science y otros sistemas de indexación son muy usados en el mundo para la evaluación de la investigación. Especialmente Web of Science creo que es el más utilizado para la evaluación de la investigación en el mundo. Que Web of Science es utilizado en el mundo en muchas evaluaciones de la investigación, desde rankings hasta formulación de política internacional y también en evaluación de política nacional. Lo que Garfield ha promocionado es que el Web of Science está basado en el concepto de Core Journals. Y ese concepto de Core Journals básicamente se refiere a esas revistas que concentran la mayoría de artículos altamente citados. Y la característica especial de ese core es que es muy pequeña en comparación con la cantidad de revistas académicas que hay en el mundo. A través de los años, Garfield ha dado algunas razones por las cuales ese core es justificado. Al principio fueron razones económicas. Básicamente era muy costoso indexar revistas, porque esto se hacía manualmente y requería mucho dinero. Luego, esa justificación se convirtió más en la idea de que esas revistas que eran el core y que eran las más altamente citadas, eran unas revistas excelentes. Y que ese core de revistas era suficiente para brindar información de investigación a los investigadores. Es decir, más allá de esas revistas, el resto podían ser consideradas más o menos insignificantes para el avance de la ciencia. Entonces, la idea de ese core significa que existe una periferia, y esa periferia, de cierta manera, es vista como conformada por revistas menos importantes para el avance de la ciencia. Con el tiempo, la idea de que había un core de journals, un centro, un núcleo de revistas, se extendió y terminó significando Core Science. Y ese Core Science, ¿no?, el núcleo de la ciencia, estaría contenido en el núcleo de revistas indexadas por el Web of Science. Existen básicamente dos perspectivas encontradas sobre el cubrimiento del Web of Science, porque al fin y al cabo ese core está determinado por el cubrimiento que el Web of Science hace de las revistas mundiales. El número de revistas que cubre Web of Science termina convirtiéndose en los límites que separan el core de la periferia. En 1971 Garfield decía: en este punto, ¿hay alguna revista altamente significativa que no cubramos? No lo creo. De acuerdo con Thomson Reuters, que compró después lo que fue el Science Citation Index, el proceso de selección de Web of Science está basado en estándares editoriales e impacto científico. En su página web ellos anuncian que el proceso es objetivo y que aplican estos estándares para seleccionar cada una de sus revistas. El cubrimiento de Web of Science es el resultado de la aplicación de estos criterios. La idea aquí es el cubrimiento de Web of Science es objetivo y no está sesgado. Pero desde otro punto de vista, esa periferia que está constituida por países, disciplinas, idiomas, especialmente países no angloparlantes en disciplinas distintas de las ciencias naturales, han visto ese limitado cubrimiento de Web of Science como un causante o un agravante del fenómeno de la ciencia perdida, que simplemente es
esa ciencia que no es visible, que es de difícil acceso, que se hace pero que no participa de los más de los sistemas de reconocimiento internacional, etcétera. Además, existe también una aparición, ¿no? Ha habido una aparición de otros sistemas de indexación que intentan cubrir esa ciencia perdida. Los más cercanos para nosotros son Redalic y Cielo, pero existen otros, el Chinese Citation Database, el Korean Citation Database, y la idea de esta visión es que ese criterio de objetividad no es tan claro y argumentan que hay un sesgo para seleccionar a esas revistas. Es decir, ese core no estaría siendo seleccionado de acuerdo con criterios que todo el mundo está de acuerdo con que son válidos. Entonces, a la luz del predominio de Web of Science en la política científica, ¿no? Y también teniendo en cuenta las críticas y desafíos a su limitado cubrimiento, es necesario hacerse una pregunta. ¿Puede WOS considerarse una autoridad cognitiva universal en la ciencia? Esa pregunta de investigación requiere que definamos qué se puede entender por una autoridad cognitiva universal. Y esa definición me va a servir de marco analítico para lo que sigue de mi exposición. Primero, una autoridad cognitiva es una fuente con credibilidad que puede ser confiada para identificar, en este caso, lo que cuenta como ciencia. La credibilidad deriva de una percepción de que esa fuente tiene conocimiento para seleccionar los recursos. Y en este caso, ese conocimiento se deriva de la aplicación de estándares universales para evaluar revistas académicas. Por universal, me refiero a la aplicación de principios basados en el mérito científico básicamente, pero también en mérito que tiene que ver con estándares de calidad editorial. Esto es basado en la visión más institucionalista de la ciencia, que fue abanderada por Robert Merton especialmente, y toda la escuela institucionalista. Entonces, ese concepto de autoridad cognitiva universal me va a servir para evaluar Web of Science, en vista de que hay al menos dos teorías sobre su cubrimiento. Entonces, lo que voy a intentar hacer aquí es evaluar esas dos perspectivas para responder la pregunta. Lo primero es hacer un examen de la relación entre los criterios universalistas y el cubrimiento de Web of Science en un nivel formal. Y por otro lado, voy a mirar la percepción de esa autoridad cognitiva. Esto implica ir a recolectar las percepciones de los investigadores sobre esa autoridad. Mi trabajo incluye tres subpreguntas. La primera es, ¿cuál es ese cubrimiento que es ofrecido por Web of Science? Entonces es la idea de hacer el mapa del cubrimiento de revistas de Web of Science para mirar qué tan concentrado está. El segundo es, ¿cuál es esa relación entre cubrimiento de Web of Science y los estándares editoriales y el impacto científico de las revistas? Al fin y al cabo, ese es el argumento de que el cubrimiento de Web of Science está determinado por la aplicación de criterios claros. Y tercero, ¿cómo perciben los investigadores en contextos periféricos la autoridad de Web of Science, contrastándola con la autoridad de otros sistemas de indexación alternativos? Ese es el diseño de mi investigación. Básicamente hay una gran pregunta que divido en dos partes, una formal y una más perceptiva. En la formal, hacia la izquierda, lo que voy a mirar es el cubrimiento de Web of Science a través de un análisis cuantitativo que es descriptivo, pero es hecho a nivel global. O sea, voy a incluir todas las revistas de Web of Science y además la voy a contrastar con una fuente externa, pero voy a utilizar estadísticas descriptivas. Para la segunda parte de esa evaluación formal, lo que voy a hacer es mirar el cubrimiento y cómo ese cubrimiento que vimos en la primera parte está relacionado con la aplicación de criterios universalistas. En ese sentido, voy a utilizar también un análisis cuantitativo a nivel regional. Aquí me voy a enfocar en Iberoamérica, que es un contexto que no está muy bien cubierto por el Web of Science, y aquí utilizo una técnica de regresión. En la parte perceptiva de la pregunta, entrevisté a investigadores acerca de su opinión, y lo que hice aquí fue su opinión sobre la autoridad cognitiva de distintos sistemas de indexación, y lo que hice aquí fue un análisis cualitativo e interpretativo. Hice un estudio de caso, esto fue mucho más local, porque me interesaba entender la variedad de percepciones que existen acerca de los sistemas de indexación, y lo que hice fue una interpretación de contenido de entrevistas.
Resultados. Voy a tratar de hacer un resumen de los resultados que he encontrado hasta ahora. Lo primero, el cubrimiento mundial de revistas de Web of Science. El propósito fue describir el cubrimiento de Web of Science en cuanto a disciplinas, países e idiomas de las revistas. Tres variables que han sido identificadas por la literatura como sesgos en contra de ciertas revistas y en relación con el cubrimiento de Web of Science. En este caso, mi perspectiva analítica es la comparación de Web of Science con una fuente mucho más grande de revistas, que es la base de datos Ulrich, que cubre muchísimas revistas de todo tipo, pero también revistas académicas en el mundo. Y entonces lo que hice fue comparar ese cubrimiento de Web of Science en relación con esta fuente externa. Puse dos medidas, una que es el cubrimiento, es el porcentaje de revistas que Web of Science cubre de esa otra fuente que sería el punto de referencia. Y por otro lado, miré internamente Web of Science cómo está distribuido en términos de los pesos de cada país, disciplina e idioma. Las dos fuentes que utilicé fueron el Ulrich, que ya dije que es un catálogo enorme de revistas, y Web of Science. Después de muchos filtros, recopilé 62.661 revistas académicas de Ulrich, excluyendo repeticiones y, bueno, hice otros filtros allí que no voy a explicar ahora, pero este número es muy cercano a lo que ha sido reportado en otros artículos de investigación. Cubrimiento por regiones. En este gráfico lo que vemos es una relación entre las dos medidas que propuse, la composición interna de Web of Science y el cubrimiento de revistas que aparecen en Ulrich. En el eje Y está la composición interna y en el eje X el cubrimiento, y los puntos son la relación entre estas dos variables. A la derecha, aquí esto es un análisis por regiones mundiales. A la derecha, los que ven ustedes señalados con el círculo, son las tres regiones que componen el 83% de Web of Science. Es decir, el 83% de las revistas son producidas en estas regiones. Sin embargo, en Ulrich, que es la fuente de referencia, este conjunto de revistas solamente llega al 53% de todas las revistas mundiales. Por el contrario, el 47% de las revistas de Ulrich son de otras regiones del mundo. Y en el Web of Science, esto se reduce a un 17%. De las ciencias naturales, que componen el 22% de Ulrich, conforman el 34% de Web of Science. Este es el punto extremo de la derecha, arriba, ciencias naturales. Y las ciencias sociales, que es el otro punto señalado, es el 32% de Ulrich, y sin embargo, compone solamente el 20% de Web of Science. También en términos de cubrimiento sobre el eje X, se ve que la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales es abismal. El punto que está abajo son las humanidades, entonces, y en el medio están las ciencias de la salud, la ingeniería, y muy abajo está las ciencias de la agricultura. Aquí, el punto de arriba es inglés, ¿okay? Cubrimiento por idioma inglés. 67% de Ulrich, que conforma el 92% de Web of Science. El resto de idiomas compone el 33% de Ulrich, pero solo el 8% de Web of Science. Sí, ese es español. Está chino, ruso, polaco, italiano, alemán. Y chino es el último. Las revistas producidas en Norteamérica, Europa, Norte y Occidental, principalmente de Estados Unidos y del Reino Unido, en ciencias naturales y de la salud y medicina y en inglés, tienen considerables ventajas sobre otras revistas en términos de cobertura, tanto comparativamente como la distribución interna de Web of Science. Pero esto no significa que haya un sesgo de por sí. Puede ser el resultado de la aplicación de criterios universalistas por Web of Science. Y eso es la pregunta
en la siguiente parte. En esta parte, la idea es mirar si ese cubrimiento que acabamos de mirar está relacionado o no con la calidad editorial y con el impacto científico. Si la distribución geográfica, disciplinaria y lingüística de las revistas está relacionada con la aplicación de estas normas, entonces Web of Science estaría comportándose como una autoridad cognitiva universal. La perspectiva analítica de este capítulo es un análisis relacional. Simplemente estoy probando la relación de variables universalistas, que son estas de impacto científico y calidad editorial, y otras que utilizo como controles, que las he llamado particularistas, y su relación con la indexación por Web of Science. La ponderación de estas dos explicaciones me permite ver si el argumento de que la cobertura está sesgada es válido o es más válido el argumento de la relación con criterios universalistas. Para esto utilicé una regresión logística en el que estar cubierto o no por Web of Science es la variable independiente. No, la dependiente, perdón. Las fuentes que utilizo aquí son Latindex, Redalyx, Cielo, Scopus, Web of Science y Google Scholar. Google Scholar lo utilicé para obtener indicadores de citación y Latindex para obtener indicadores de calidad editorial. Las otras bases de datos las utilicé para ver cubrimiento por esas bases. Los datos son 1360 revistas que están indexadas en Web of Science y en otros sistemas de indexación que ustedes ven ahí. Y la idea fue tomar 2005 como un punto importante para hacer esta evaluación, porque después de 2005 Web of Science incluyó muchas revistas de países no tradicionales. Entonces fue como un punto de expansión que permite ver si los criterios universalistas estuvieron relacionados o están relacionados con las revistas que entran allí después de 2005. La variable dependiente, como dije, es si la revista está indexada por Web of Science, y las variables universalistas son estándares editoriales de impacto científico. Como impacto científico, bueno, es difícil de definir, pero en muchos de los artículos esto está muy relacionado con las citaciones y digamos que no es el mejor indicador, pero es el que es más reconocido. Y en el caso de las revistas utilicé el H-Index, que básicamente dice si la revista. Ok, sí, decía que el H-Index, el H-Index significa número de artículos con al menos el número de citaciones para una revista, y la edad de la revista la medí desde 2013. El resto de variables que he llamado acá particularistas son esas variables que supuestamente ponen un sesgo en la selección por Web of Science. El modelo es un modelo probabilista porque es la variable de respuesta es un 1 o un 0 y está compuesto por todas estas variables. Primero incluí las variables universalistas y luego incluí las variables particularistas. Acudí a varios modelos y seleccioné el modelo que me dio una mejor clasificación de las observaciones. Estos son los estándares editoriales que escogí, que son los que están mencionados por Web of Science en su página web y que he podido obtener de Latindex, especialmente de revisión por pares de contenido de investigación original, autores externos y apertura editorial. Los otros dos son más criterios editoriales en el sentido del manejo de la información, especialmente el abstract y palabras clave en 2 idiomas, pero me pareció muy importante los primeros 3, pero están muy relacionados con la idea institucionalista de la sociología de la ciencia. Esta es la regresión. El primer modelo no incluyó los controles, el segundo modelo incluyó los controles. Aquí solamente estoy presentando las características editoriales del impacto científico. En el primer modelo, las variables significativas fueron 2 de las características editoriales, autoría externa y apertura editorial, positivamente relacionadas, y H-Index y la edad de la revista, las dos también positivamente relacionadas. Sin embargo, en el modelo final, bueno, este modelo solamente tuvo una efectividad del 24%, que es muy bajito,
y el modelo final incluyó los controles, y cuando los incluí, las únicas dos variables de universalistas que conservaron su significancia y su fuerza fueron H-index y la edad de la revista. En este segundo modelo, otras variables también fueron significativas y fueron particularmente país y disciplina. En comparación con España, todos los otros países son desaventajados, y en comparación con las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias multidisciplinares y las ciencias médicas están desaventajadas también. La precisión de la clasificación fue del 77%, que fue una mejora en comparación con la clasificación por azar. Entonces, este fue el modelo que mejor explicó, y esas fueron las variables significativas. Principales resultados. Los estándares editoriales no están relacionados significativamente con la indexación de Web of Science cuando uno controla por las características particularistas. El H-index y la edad de la revista sí están relacionados significativamente con la indexación, y esa relación es positiva. Y las variables particularistas también están relacionadas con la indexación, especialmente país y disciplina. O sea, al fin y al cabo significa que teniendo dos revistas del mismo impacto, lo que decide o lo que hace que esté más relacionado con la indexación por Web of Science es el país y la disciplina. Y si en el mismo país hay dos revistas, lo que decidiría, que aumentaría la probabilidad de el H-index y la edad. Entonces, básicamente, existe una relación significativa positiva entre impacto científico e indexación, pero matizado por el resultado de que las variables particularistas también tienen un impacto. Es decir, formalmente aquí no encontré evidencia contundente para decir que Web of Science es una autoridad cognitiva universal de acuerdo con la definición. Sin embargo, puede ser que Web of Science sea una autoridad parcial, es decir, no universal en ese sentido, sino parcial tanto en el sentido de la extensión del descubrimiento como en el sentido del concepto de sesgo. ¿Cómo es percibido por los investigadores? Este es mi tercer análisis, fue la exploración de las percepciones de los investigadores acerca de los sistemas de indexación y resumen. El propósito fue contrastar y complementar los ejercicios anteriores que fueron cuantitativos y que abordaron las características formales de una autoridad cognitiva, y esta ahonda en el segundo componente, que es la percepción de esa autoridad. La perspectiva analítica aquí es un estudio de caso que llevé a cabo en Colombia. Entrevisté investigadores de distintas disciplinas y algunos hacedores de política. Y lo que hice fue tratar de utilizar este caso de estudio como un instrumento para comprender otros casos. El contexto colombiano es interesante porque es uno de los países latinoamericanos que produce más revistas, y sin embargo tiene muy pocas en Web of Science. Después de 2005 se incluyeron varias revistas en Web of Science, y además en términos económicos y culturales puede ser próximo a otros países de América Latina, especialmente su condición de periférico en términos del cubrimiento de Web of Science hace que se pueda parecer no solamente a otros países de Latinoamérica, sino a otros países en el mundo. Las fuentes fueron entrevistas con investigadores, editores, con gente relacionada con política y especialmente investigadores de distintas disciplinas. Mi idea fue recopilar diversidad de opiniones. Entonces me centré en química como un componente de las ciencias naturales, privilegiado por el descubrimiento de Web of Science, agronomía mucho más interdisciplinario, negocios y administración como una disciplina que tiene mucha pertinencia local, pero que tiene mucha presión para aparecer en los índices de citación. Incluía investigadores con experiencia y con menos experiencia, todos que han tenido doctorado, algunos han estudiado en el extranjero, otros en el país, algunos trabajan en organizaciones privadas, otros en públicas, algunos son extranjeros, unos pocos fueron extranjeros. Es decir,
hubo algo de diversidad en la muestra. Y lo que hice fue tratar de encontrar patrones entre las respuestas para poder comparar entre disciplinas, organizaciones, etc. La metodología fue una muestra intencional aquí, y el cuestionario que IDE tiene que ver con estos tópicos que listo en la diapositiva. Razones para publicar. La idea aquí es mirar cuál es la idea que los investigadores tienen cuando tienen que justificar sus publicaciones. ¿Son más universalistas o más particularistas? Luego, la explicación de los patrones de publicación en relación con los sistemas de indexación, los usos distintos de los sistemas de indexación en investigación y la valoración de distintos sistemas de indexación. Al final les pregunté también un poco sobre recomendaciones y comentarios generales. En el análisis solo incluí 36 entrevistas y codifiqué las respuestas tratando de encontrar patrones que eran muy evidentes, pero también patrones que estaban como en el background. Es decir, la gente, los investigadores me hablaron de ciertos tópicos como muy relevantes, y sin embargo también analicé la forma en que ellos estaban refiriéndose a esos tópicos para encontrar algunos patrones entre las entrevistas. Son resultados muy generales que también pueden cambiar de acuerdo con la disciplina y con la agrupación que uno escoja, pero digamos, es el resultado más general que tengo. Y las categorías analizadas las ven a la izquierda. Generalmente los investigadores piensan que los sistemas de indexación y resumen alternativos tienen una calidad menor comparada con Web of Science y con los Scopus. Pero en cuanto al alcance temático, los investigadores piensan que los sistemas alternativos son muy relevantes para la región, y que Scopus y Web of Science son amplios en número de revistas, pero muy enfocados en ciertos tópicos específicos que dejan de lado cosas relevantes. Por otro lado, mencionaron la idea de que los sistemas de indexación alternativos permiten hacer aprendizajes. Hay investigadores con distintos niveles de experiencia. Los artículos pueden ser utilizados en el aula de clase y en general pueden ser vistos como mecanismos de aprendizaje. En cuanto a Web of Science, no mencionaron esto, lo ven mucho más como una meta de publicación, como hay que publicar allí, el que es investigador debe estar en Web of Science y debe estar en las revistas de primer cuartil, etc. En cuanto a la novedad, la mayoría de investigadores me dijo que cuando ellos publican en revistas indexadas de los sistemas de indexación y resumen, lo hacen para introducir conocimiento nuevo para la región o el país, y Web of Science nuevo para el mundo. Pero lo interesante es que ese nuevo para la región o el país, en cierta manera, es mucho más accesible, porque este conocimiento nuevo para el mundo, me decían, primero hay que pagar en muchas de las revistas, está en inglés, es decir, ese conocimiento para la región o el país es en cierta forma una traducción que termina también volviéndose contextualizada en los temas de investigación más relevantes para la región. Y las dos últimas categorías, proximidad e identidad, son cuestiones que yo identifiqué en la manera en que los investigadores se referían a los sistemas de indexación. Utilizaron mucho palabras del tipo aquí, allá. Aquí lo utilizaron para referirse a los sistemas de indexación alternativos. Allá, a Web of Science. Entonces, yo lo que alcancé a ver fue que estos sistemas de indexación alternativos se perciben como más cercanos y Web of Science como una cuestión más lejana. Y por otro lado, la identidad. Nosotros, cuando yo publico acá, cuando nosotros analizamos este tema, porque nuestro, y en relación con Web of Science, la idea es que son otros, ¿no? Ellos. Ellos, cuando publicamos en sus revistas, etc. Entonces, aun cuando hay una percepción general universalista, digamos, de qué es la publicación, por qué publicar, etc., al final
yo alcanzo a ver que esta percepción geográfica dividida del mundo está allí en los investigadores y de esa manera se aproximan también a los sistemas de indexación. En conclusión, son distintos. Web of Science es distinto a los sistemas de indexación y resumen alternativos. Algunos otros resultados de las entrevistas, simplemente hay diferencias disciplinares, hay algunas diferencias entre investigadores junior que son más conscientes, ¿no?, de los sistemas de indexación, juegan un papel más importante, los ponen en sus hojas de vida, etc. Y esto también es importante, el papel de los incentivos y del dinero, que son muy importantes en las percepciones de los investigadores, ¿no? La idea es que las revistas indexadas en Web of Science dan mejores resultados en los planes de incentivos formales y en la evaluación de la investigación. Al final también miré, ¿no?, si esas percepciones concordaban con las publicaciones de los investigadores, y hay algunos casos que muestran que aun cuando existe la percepción de la mayor calidad de Web of Science, los investigadores también publican buenos artículos o artículos que ellos consideran con calidad en sistemas de indexación y resumen regionales. Esto todavía es un análisis que estoy haciendo, pero digamos, a grandes rasgos son resultados que he encontrado de las entrevistas. En resumen, hay una gran concentración de la cobertura de Web of Science en determinados países, disciplinas e idiomas. Y esa distribución está parcialmente relacionada con el impacto científico, pero las normas editoriales no parecen tener ninguna influencia en eso. Ahora, hay variables que también influyen y que son muy particulares, el país y la disciplina, al menos en el nivel regional. Y por esto yo pensaría que WOS no puede ser considerado como una autoridad cognitiva universal. La cobertura no se relaciona solamente con principios meritocráticos, sino también con variables particularistas. Sin embargo, los investigadores tienen una alta estima por Web of Science en lo que respecta a lo que ellos llaman calidad. Y eso es una calidad percibida. Eso puede significar que, aunque Web of Science no es una autoridad universal, es una autoridad parcial. Y el hecho de que sea una autoridad parcial quiere decir que hay otras autoridades que pueden ser válidas también. Un hallazgo importante es que esos sistemas de indexación y resumen alternativos, ¿no?, son también considerados autoridades, aunque no por las mismas razones que Web of Science. Eso se demuestra en que hay una variedad, eso demuestra que una variedad de sistemas de indexación y resumen que juegan distintos papeles en la ciencia. Es decir, no se puede comparar en realidad un sistema de indexación con otro y ponerlos en la misma escala, es mi percepción. Por último, estos resultados me hacen pensar mucho en si son relevantes para la política de ciencia y tecnología, y al menos aquí hay una idea de que si Web of Science no es una autoridad cognitiva universal y existen otras autoridades cognitivas que también podrían ser válidas, aunque no para lo mismo de Web of Science, por ejemplo, válidas en el aula de clase, válidas para difundir conocimiento nuevo para la región, relevantes para el contexto local, relevantes para ciertos tópicos huérfanos, etc., pues entonces poner los sistemas de indexación y resumen en una misma escala y en una sola escala envía una señal equivocada de que hay sistemas de indexación y resumen buenos y malos, y que por lo tanto son indicadores de buena y mala ciencia, buenas y malas revistas, buenos y malos científicos. Yo creo que reconocer esas diferencias, ¿no?, entre sistemas de indexación puede ayudar a ampliar los límites de la evaluación de la investigación, que descuida dimensiones importantes de la ciencia. Se está enfocando en una sola dimensión. Y abrir la discusión sobre esta forma de evaluar mejor el papel de los sistemas de indexación alternativos y no alternativos en la evaluación de la investigación va a traer el beneficio de descubrir la importancia de actividades y prácticas científicas que hasta el momento están escondidas de la gestión administrativa de la ciencia. Básicamente este es el resumen de mi tesis. Muchas gracias por escucharme. Estoy atento a preguntas, comentarios, y ya, esta es la conclusión por ahora. Bueno, Diana. Bueno, Diego, gracias.
Gracias. Gracias también a Gonzalo por mantener este espacio a pesar de que a veces técnicamente sea tan difícil. Para mí es muy satisfactorio como los comentarios a la tesis de Diego. Conozco a Diego hace muchos años y empezamos, pues, cuando empezó a trabajar, yo estaba también trabajando en el observatorio. Si quieres irte acá Diana, para más cerca. No, así. Es por el micrófono. Ah, por el micrófono. Entonces es una satisfacción muy grande ver que Diego pues está como interesado en estos temas. Yo también he trabajado mucho en el Web of Science. Siento que tu tesis, Diego, te hace falta como pensar un poquito en temas de gobernanza de la ciencia, porque es que creo que parte del problema de toda la discusión que se ha dado alrededor del Web of Science es precisamente que se ha utilizado para reemplazar como todo el sistema de pares expertos que se hacían en los procesos de evaluación. Y en ese sentido, pues me imagino que estás al tanto del manifiesto de Leiden, en que dicen es que la evaluación no puede ser solamente cuantitativa. O sea, yo me acuerdo que alguna vez en una presentación que hice, que me invitó Yuri Jack, me decía, es que el sistema es perverso. Y yo no sé si los sistemas sean perversos o son los usos que se le hacen al sistema los que son perversos. Entonces, cuando tú usas el Web of Science solamente para evaluar la investigación sin tener en cuenta ya esos otros pares, como ese componente más cualitativo, creo que ahí es que empieza como a haber ese problema de tener que limitar y saber muy bien cuáles son las condiciones pues de este servicio de indexación. Entonces mi primera comentario era como en eso, o sea, como si has pensado hasta qué punto el Web of Science está convirtiéndose como una cosa que reemplaza toda esta opinión de pares expertos. Pero luego también tenía un comentario en cuanto a tu concepto de autoridad cognitiva, porque yo siento que tú estás diciendo autoridad cognitiva es lo mismo que cobertura. Y creo que el punto precisamente del Web of Science es, el que ha articulado Eugene Garfield desde que empezó con sus índices, es que no necesitamos cubrir todas las revistas, sino necesitamos cubrir aquellas revistas que de verdad están sintetizando los avances de la ciencia, ¿no? Entonces, que de cierta manera el Web of Science lo que intenta es mostrarte como lo más significativo en cuanto a conocimientos científicos, que tiene sus fallas en cuanto a cobertura temática, en cuanto a cobertura, pues sus sesgos, cobertura temática, cobertura regional, también en cobertura por países, pero es que ellos, o sea, podrían ser una cobertura, pero para saber si son una cobertura o no, no sé hasta qué sentido tendrás que hacer otro tipo de análisis en donde lo que entres a mirar son más temas, o sea, cómo de verdad está cubriendo ciertos temas y en ciertos temas es más autoridad que en otros. Y en ese sentido creo que José Mel también levantó como este comentario en algún momento en tu presentación de si consideraste la inclusión de Cielo, del índice de Cielo y como cuál sería tu posición de esa inclusión de Cielo en el Web of Science. Nosotros estuvimos haciendo un estudio con Gabriel Vélez, que no sé si al fin llegó, no, creo que al fin no llegó, de cuál ha sido como, o sea, qué es lo que le está aportando integrar el Cielo, el índice citacional de Cielo al Web of Science, y lo que tú ves es que ya si miras, digamos, solamente para América Latina, si incluyes el Cielo, el índice citacional Cielo, que ahora está en el Web of Science, empiezas a tener otro tipo como de representatividad y otro tipo de cobertura y otro tipo de medidas de autoridad cognitiva. Y lo que veíamos es que pasa algo que pasa también en el caso de las bases de datos chinas y coreanas que también están ahorita en el Web of Science, y es que en estas bases de datos de carácter más regional que están como capturando temas un poquito más específicos, lo que uno encuentra es que son una mejor representación del modo 2 de hacer ciencia, o sea, de una ciencia más aplicada. Entonces en el Web of Science, claro, encuentras ciencias naturales exactas, estas cosas que tienen mucha representatividad en el Web of Science. En el Cielo y en estos índices regionales encuentras otro tipo de revistas y de contribuciones. Y el último comentario que tenía era un poquito, digamos, en el último Plan Nacional de Desarrollo, uno de los objetivos grandes de la política es incrementar la producción científica, pero también está focalizar en que se hace investigación.
y que esta investigación sea muy orientada al sector productivo. Y lo que uno encuentra cuando revisa las bases de datos del Web of Science, que es lo que se considera la productividad científica de alto impacto, es que este tipo de investigaciones son las que menos se ven desde el Web of Science. Entonces, un poquito ahí como cuál sería tu opinión en esos dos puntos de la política que podrían hasta cierto punto estar en contravía, ¿no? O sea, digo que estoy de acuerdo con Diana, que definitivamente esto tiene que ver con la gobernanza de la ciencia. Al principio yo estaba señalando, pues muy de paso, los procesos en los que los sistemas de indexación y resumen están involucrados, especialmente rankings internacionales, políticas internacionales también promovidas por la OECD, por el Inter-American Development Bank, también políticas nacionales y sistemas de evaluación nacionales y regionales. Es decir, sí, los sistemas de indexación son parte de la gobernanza de la ciencia. No sé si estén reemplazando a evaluadores pares, depende de en qué ámbito, pero no creo que los estén reemplazando, digamos, dentro de los límites de la sociología de la ciencia institucional. Sin embargo, sí están siendo jueces externos que tienen gran poder de decisión y de influencia. Entonces, definitivamente, estoy de acuerdo con que hay que pensar en la gobernanza de la ciencia. Más cualitativo, sí. Es decir, lo que yo he mostrado es, hay diferencias entre sistemas de indexación y esas diferencias tienen que ser tenidas en cuenta. Puede que en una escala, en una variable, Web of Science sea el mejor, pero tal vez comparado con otros sistemas de indexación en otras variables, no sea tan bueno. Por ejemplo, tú mencionabas en la producción de conocimiento modo 2 o el otro tipo de conocimientos. Tal vez Web of Science no puntúa tan alto, ¿verdad? En cuanto a la cobertura. No digo que es lo único, pero al fin y al cabo la cobertura ha delimitado ese conjunto de revistas que son tenidas en cuenta como aporte a la ciencia. Y eso que aquí yo he sido un poco amplio y he incluido el Science Citation Index Expanded. Para mucha gente el Expanded no existe. Y cuando tú le quitas el Expanded, quitas todas las revistas latinoamericanas. Entonces la cobertura es importante. Aparecer es importante. Obviamente que hay otras dimensiones en las que también se puede mirar. Ahora, hay un caso que es extremo, por ejemplo, y que se puede mencionar en el caso de la cobertura, y es Cuba. Cuba tiene varias revistas que están indexadas en Scopus, que tienen buenos H-index, que tienen una cierta estabilidad en el tiempo, y que en muchas ocasiones puntúan mejor que revistas de Web of Science, y tienen indicador 0 de cubrimiento por Web of Science. Entonces, yo creo que ese problema de la cobertura y de cómo están siendo escogidas las revistas es fundamental para entender por qué valorar también otros sistemas de indexación. También Web of Science, es decir, no es fácil entender qué está pasando dentro de Web of Science. La TINDEX al menos nos brinda la posibilidad de ver qué criterios están cumpliendo las revistas, etcétera. Web of Science jamás ha dicho por qué una revista está y la otra no. Es decir, esto es un intento también por abrir un... Diego. Sí. Un segundo, que María Piedad quiere hacerte una pregunta antes de porque se tiene que ir. Okay. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola. ¿Me oyes? Sí, te escucho. Sí. Sí. Ok. Mira, yo soy María Piedad Villaveses y muchas gracias a Gonzalo y a todos acá por invitarnos a esta charla. Yo la verdad, yo creo que yo soy la menos experta en este tema, en este salón, me interesa mucho, pero yo puedo ser la menos experta. Pero hay un tema que me parece muy importante, que creo que más allá de la filigrana con que tú estás trabajando el tema, es el tema de la cultura general y de la percepción que las personas que trabajan en ciencia tienen sobre los mecanismos que publican el conocimiento. Y hay un tema muy profundo ahí y es el tema de percepción. Cuando uno tiene una percepción, puede que esté errado, pero la percepción lo mueve a seguir
moviéndose a ese lado. Y en tu investigación, tú estableces como medición de la percepción solamente a los investigadores. Mi comentario ahí o mi pregunta es, ¿por qué no ampliaste más el espectro de percepción? Porque una de tus conclusiones principales es que tú quieres impactar la política de ciencia y tecnología. Pero tú no solo, o sea, creo yo que no solo se puede impactar entre investigadores, sino entre otros actores que no necesariamente están haciendo investigación. En el momento en que se va a implementar la política pública, van a ser muchos más actores los que van a estar ahí. Y es muy importante que también se tengan esas percepciones para que tú tengas una variable adicional para fortalecer de pronto tu investigación. ¿Tienes algún comentario sobre eso? Sí, no, estoy de acuerdo y yo, bueno, entrevisté investigadores, pero también entrevisté editores y también entrevisté hacedores de política. Es verdad que esto no incluye a todos los actores relacionados, pero creo que, es decir, dado el tiempo y los recursos que tienen que ser incluidos en una investigación posterior. Diego, ¿se puede saber a quiénes entrevistaste de Claro. política? No se puede saber porque la universidad no permite revelar nombres. ¿Y Colombia? En Colombia, la pregunta fue si fue en Colombia. Sí, como Colombia como estudio de campo. Es Colombia, sí. Bueno, escuchamos ahora a María Alejandra. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Ok, listo. Bueno, primero mil gracias a Gonzalo por la invitación a ser parte de comentarista de este coloquio. Es para mí un honor. Y bueno, quisiera felicitar a Diego porque es un excelente trabajo cuantitativo y sé lo que hay detrás de poder analizar toda esta información y el trabajo arduo de acotación de cuantitativa y de análisis de información. Al igual, la acotación de variables cualitativas y los datos de información que he reunido tanto para lo que todo el mundo discute alrededor del mundo en general, que es el tema disciplinar, y el tema de la falta de cobertura de regiones, pero sin datos. Y pues los datos siempre hablan mejor que cualquier cosa. Tengo varios comentarios, espero poder organizarlos de diferentes maneras para poder explicarlos un poco. Voy a comenzar un poco el tema del Merton y el universalismo, que lo mencionas mucho. Yo creo que Merton tiene varias normas, que no solamente está la del universalismo, sino también está la del comunismo, la originalidad y las demás normas que están detrás de Merton. Yo creo que sería interesante tomar estos conceptos, sobre todo porque detrás del universalismo también está el comunismo y todos los desarrollos de las normas de Merton, que valdría la pena tener en cuenta dentro de tu investigación, porque se están tocando. El siguiente punto, que era lo que yo pensaba cuando leía el documento, es que, por un lado, cuando uno habla de Web Science, cuando se mira desde las ciencias de la información, y ellos como corporación, más que como organización de política científica o de gobernanza, tienen sus propios intereses corporativos. Y como intereses corporativos, ellos, más que creerse una autoridad cognitiva como se ha convertido, venden un producto que es una herramienta. Lo que han hecho es que han vendido ese producto tan bien que se ha convertido en instrumento de política pública de evaluación de la ciencia y la tecnología. Lo que yo me preguntaría detrás es si realmente el problema es de los policy makers y de los que evalúan ciencia y tecnología, que están considerando solamente este instrumento. Y parte de lo que me gustaría ver en tu tesis al final es una propuesta desde la perspectiva de cómo evaluar la ciencia y la tecnología que permita hacer inclusión de la ciencia periférica y de la ciencia local, que incluya un instrumento tan condensado y tan trabajado como lo ha hecho Garfield por tantos años,
pero que permita analizar el tema periférico y el tema local. Ahí entra otro tema que tomas en la segunda diapositiva, que es el tema del core de la science. Cuando uno indexa revistas o cuando uno quiere publicar en una revista que esté en Web of Science, ellos le presentan el core, pero lo presentan de otra manera, es el hot topic. Entonces, lo que siempre me he preguntado cuando le dice a un editor, indexe su revista desde una perspectiva de hot topics, es, ok, yo tengo que estar en la ciencia del norte, olvidando la ciencia periférica o la ciencia local, porque no voy a poder entrar. Entonces, combinaría el tema del core con el tema de los hot topics, porque en general, cuando ellos hablan de los hot topics en el proceso de indexación de revistas, están hablando de prácticamente manipular agenda de investigación de países y instituciones. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Entonces estamos jugando con dos perspectivas. Una que es la perspectiva de institucionalismo, de sociología de la ciencia con Merton, por otro lado con el tema de política y por otro lado con el tema de los instrumentos. Y Web of Science es un instrumento que se ha terminado validando en esta perspectiva. Luego en el documento hablas un poco de la ley de concentración de Garfield, que en el fondo cuando ellos venden el producto están hablando de su calidad, porque es un instrumento que detrás tiene una cantidad de gente que evalúa las publicaciones para estar dentro de ella, y está como en la punta del iceberg. Lo que encontramos en Web of Science es la punta del iceberg, pero debajo está toda la ciencia del mundo que no se mira. Pero la única que se cita o que es potencialmente citable es eso, que son los casos que, como tú bien mencionas, el de China o el de Corea o el de Japón, que tienen grandes problemas por el idioma, como nos pasa a nosotros también con Latinoamérica, y por eso han surgido todos estos sistemas alternativos en Latinoamérica, y en China, en Japón y en los demás lados. Desde esa perspectiva, también te recomendaría leer un poco sobre la ley de Campbell, que es una ley que en ciencias sociales habla sobre los temas cualitativos, los indicadores cualitativos cuando se pervierte, porque detrás de esto también una gran discusión que hay es la perversión de las citaciones. Y la discusión de los editores detrás es si la cita es realmente calidad, porque el dilema es que te pueden citar porque realmente estás diciendo algo muy malo, o te cita porque estás diciendo algo bueno, pues porque detrás de eso, pues el peer review es el que cumple la función. Entonces la ley de Campbell dice que al final un indicador cuantitativo tarde o temprano se va a pervertir o se va a distorsionar. Entonces creo que hay que hablar un poco de la perversión, de la distorsión, del mercado negro, al respecto de todo este tema de las citas que está puesto ahí. Se ve pero no se habla sobre el efecto Mateo que habla Merton y que es evidente, o sea, lo ve uno cuando ve tus diapositivas de Ulrich y tus diapositivas de Web of Science, cómo están los países top y los países periféricos están afuera. Entonces, pues, es importante ver esas diferencias. A mí me gusta mucho la cobertura que haces por localización y por regiones mundial, es un trabajo muy arduo, pero al final tú te centras en lo cualitativo de un país y haces entrevistas en un país, y estoy extrañando información cuantitativa de Colombia, y quisiera encontrar un poco de información colombiana, porque cuando ya vamos al caso de Colombia con las 36 entrevistas, yo veo que eliges tres disciplinas: business, todo el tema de agronomía y química. Y la pregunta que me surge es, ok, aquí uno debería mirar los colegios invisibles de Colombia. ¿Cómo están construidos? ¿O cómo se dan esas dinámicas? ¿O qué datos hay sobre Colombia en la relación con Web of Science? Que como tú bien dices, en el año 2005, por la nueva intención de Web of Science de llegar a muchas otras partes del mundo, ellos comenzaron a hacer un cambio en su política de ingreso de revistas, pero en el mismo documento dices que no hay claridad sobre la política de inclusión, que es lo que pasa mismo con la inclusión de las revistas en China o en Latinoamérica. ¿Cuántas revistas de Colombia están incluidas en el sistema de Web of Science? ¿Qué relación hay entre esos términos? Es lo que están un poco ver en términos de datos,
pero también extraño que si yo elijo 3 áreas de conocimiento para analizar, me gustaría, por ejemplo, ver el tema de los sistemas de indexación especializados, que es un tema que, como tú has mirado los generales, no se mira, por ejemplo, Chemical Abstract, o la de agronomía, o Econlib, o EBSCO, que son los que funcionan para business, y que permiten ver más cómo se construyen los colegios invisibles desde esta perspectiva. Yo sé que es mucho pedir ver eso, que puede ser para las investigaciones futuras, y pensarlo. Lo tocas, pero no lo veo que tenga la misma relevancia que podría tener el tema de la visibilidad y la accesibilidad, porque el gran problema también de fondo es que necesariamente en la curva de aprendizaje para ingresar y tener un artículo en Web of Science se pasa por las revistas regionales o se ha pasado por otros sistemas, y no necesariamente la accesibilidad de la información es para todas las instituciones o para todas las organizaciones, y cuáles son las alternativas en términos de visibilidad y accesibilidad que se puedan desarrollar, que permitan generar esta perspectiva. Creo que está ahí el resumen de mis comentarios. Muchísimas gracias, y pues le deseo mucha suerte a Diego en el final de este trayecto. Muchas gracias, María Alejandra. Merton y el universalismo. Sí, en efecto, hay muchas más normas. Yo aquí, o sea, estoy centrado en esa que me ayuda a entender una autoridad cognitiva universal, y entendí que el universalismo me ayudaba mucho. Es decir, otras normas están relacionadas, pero sería mucho más difícil de ver, y además creo que tiene sentido porque está relacionado con lo que Eugene Garfield y Robert Merton han dicho del Web of Science y de la forma en que el Web of Science está publicitándose a sí mismo. Las dos normas los dos criterios que escogí están muy relacionados tanto con el Web of Science como producto, como con la sociología institucional de la ciencia, que es lo que está detrás del pensamiento de Eugene Garfield. Ahora, sí, hay que hablar un poco de eso también. Web of Science como corporación, que tiene intereses corporativos. Sí, en efecto, ellos venden un producto, pero la forma en que lo venden, y tú dijiste que lo venden muy bien, es por medio de esta idea de que es un sistema universal, meritocrático, y que incorpora lo mejor de la ciencia. Es decir, esta es la forma de venderlo, no es que vendan un producto que tiene 1000 funciones de búsqueda, que te va a permitir encontrar mucha literatura. No, es un producto que se vende por medio de la idea de que es la ciencia élite. Entonces, está muy relacionado esos intereses corporativos con el discurso científico mertonino. Una propuesta muy elaborada sobre esto creo que está fuera del alcance de mi pregunta de investigación, pero claro que quiero seguir trabajando en eso, y me parece que en esa dirección tenemos que ir. ¿Qué proyectos hay? ¿Qué iniciativas hay? ¿Qué cosas se pueden proponer? Core Science y Hot Topics, manipulación de agendas de países. Bueno, no sé hasta qué punto hablar de manipulación. Tal vez no sea manipulación, y tal vez, bueno, no sabemos quién es el responsable de nada. Aquí tal vez no haya responsables. Topic Analysis, no, eso lo estoy haciendo con mi supervisor Ismael Raffles en otro proyecto, y no alcanzo a llegar hasta los tópicos. Alcancé a llegar hasta el punto disciplinario, que eso también tenía que ver con lo que me decía Diana, pero también hemos estado trabajando en análisis de tópicos, por ejemplo, en investigación sobre el arroz y sobre otros productos que son muy importantes para Latinoamérica, y hemos visto grandes diferencias de cubrimiento entre bases de datos. Eso no está en mi tesis, pero sí estoy trabajando en eso. Ahora, lo otro es que es verdad, o sea, no sabemos quién está evaluando detrás de Web of Science. No hay una lista de las personas que componen los comités evaluadores para el cubrimiento de Web of Science, y no sabemos por qué una revista está y la otra no. La ley de Campbell sobre los indicadores, sí, en efecto, la cita no significa calidad. Ben Martin ha estudiado mucho esto, y al final ha llegado a la conclusión de que las citas lo que significan es impacto científico, y por eso la palabra que yo utilicé fue impacto científico y no calidad.
Cuando hablé de calidad fue lo que me dijeron los investigadores para usar las palabras que ellos utilizaron. Esto igual sí lo hablo un poco, pero está como en el background de mi tesis y aquí no lo pude mostrar. En cuanto a la información cuantitativa de Colombia, sí, voy a incluir algo de esa información cuantitativa, pero aquí me centré en las entrevistas. Y lo de los colegios invisibles, como lo dices, todo esto de visibilidad y accesibilidad es muy importante y tiene que seguir siendo trabajado. Especialmente tenemos que entender cuáles son las alternativas, cómo vamos a medir, o bueno, no sé si medir, pero cómo entender la ciencia en un contexto que no es el contexto de los Estados Unidos. Y creo que eso es un punto importante y en eso tenemos que trabajar muchísimo. No sé si hasta ahí respondí a algunos de tus comentarios. Sí, Diego, muchísimas gracias. Tengo unas preguntas. Aló, Diego. ¿Me escuchas? Ok. Tengo unas preguntas con base en el ejercicio empírico que hiciste de regresión. A ver si entiendo en su dimensión real el ejercicio realizado y las conclusiones a las que llegas. A ver, tú tomaste 1360 revistas indexadas en Web of Science, Redalytics, Cielo y Scopus. Primero una pregunta en términos de la selección de la muestra. ¿Por qué no tomaste Ulrich, por ejemplo, para hacer este ejercicio, para sacar las 1360? Bueno, yo te digo cómo lo interpreto yo, porque puedo que yo esté equivocado y tú me dirás si las preguntas son relevantes o no. Si entiendo bien, lo que tú tratas de demostrar es tomar un universo de revistas y mirar la probabilidad y cuáles son los factores que inciden en que esa revista esté indexada o no en el Web of Science. Esa es tu variable dependiente, ¿cierto? Sí. Para ello, entonces, si el ejercicio es buscar cuál es la probabilidad de que las revistas, porque realmente no es cuál es la probabilidad de que las revistas estén en Web of Science, porque aquí ya incluyes tú los que ya están en Web of Science, sino es más ver cuáles son los factores que inciden en esa probabilidad de ser parte de Web of Science. Esto con el fin de poder determinar si los factores, si las variables universalistas o particularistas son las que mejor explican esa probabilidad y de esa manera asociar y mirar hasta qué punto hay una coincidencia o hay una correlación o hay una relación entre los estándares editoriales y el impacto científico, que son, como yo entendería, una mejor definición de la autoridad cognitiva en esa probabilidad de ser indexada por el Web of Science. ¿Esa es una interpretación del ejercicio de regresión? ¿Acertada? Sí, o sea, ¿Escuchaste mi pregunta? la que escuché fue ¿por qué no el Ulrich? O sea, me dijiste que si era una interpretación acertada, dije que sí. Y al principio dijiste que ¿por qué el Ulrich no? Ok, el Ulrich primero no brinda información acerca de las variables que yo utilicé para las características editoriales de las revistas. Segundo, no es un sistema de indexación en el sentido que lo es Redalytics, Cielo, Scopus y Web of Science. Es un catálogo. Y la interpretación que dices, sí, o sea, está bien. Ahora lo que hay que decir es que las revistas de Web of Science no están separadas de los otros sistemas de indexación. O sea, esta sería como un conjunto de esas revistas que están indexadas en dos de los más importantes sistemas mundiales y dos de los más importantes sistemas regionales para Iberoamérica. Pero mi pregunta es, de alguna manera las variables universalistas que tienes allí son las que estás entendiendo como la autoridad cognitiva de la revista. O sea, la autoridad cognitiva la tiene Web of Science, ¿no? Ese es el sistema de indexación en el que se le pregunta qué es ciencia, qué no es ciencia.
Estoy tratando de entender el ejercicio. A ver, el propósito es dar cuenta de hasta qué punto la revista de las revistas que están en Web of Science, por el hecho de estar, es que esa es la parte que no me queda muy clara. No, o sea, es que el tema es, o sea, es un estudio clásico de regresión funcionalista. Vamos a comprobar si la Web of Science es universalista. Entonces, el estudio de regresión, ¿cómo funciona? No es probando esta, sino tratando de falsearla. ¿Cómo? Mostrando que el particularismo existe. Entonces, si no logro, así era como razonaban los mertonianos, si no logro demostrar la verdad de P, entonces Q es verdadero. Ese es Sí, como pero los resultados... el resto, esto es la manera como él operacionaliza universalismo, con estas variables. Entonces dice que el universalismo, para definirlo en el Web of Science, estaría definido por esto, y por esto entendido como esto y esto. ¿Sí? Y eso es lo que él define como universalismo ahí. Pero lo que muestra es que efectivamente, ¿qué es? País importa, digamos, tiene un coeficiente de correlación superior, digamos, diferente de cero. Que idioma importa. No, idioma me parece que no. Otra cosa que disciplina importa, que país importa y que disciplina importa. Que esto no importa, que esto no importa y que esto no importa. Ajá. Y por eso, digamos, su conclusión como buen funcionalista es que, digamos, no es enteramente universalista. Pero ¿por qué? Eso era el truco de todos los funcionalistas. Al final, no podemos demostrar que no es universalista, pero tampoco que es particularista. Y que eso se concluye, pues, que es con el dictum de Merton, pues, que la ciencia no es universalista, no es meritocrática, pero es el más meritocrático de los sistemas. Pero no entiendo por qué se está mirando como algo, lo uno o lo otro, como si fueran mutuamente excluyentes. No, sí está o no está en el... Porque en la práctica el resultado es que sí, digamos, esto da que sí es positivo, es esto. Es que El impacto también da que es positivo, este también da que es positivo. Exacto. Y Pero el idioma no, que el país no y la disciplina no. pero ¿qué concluye uno con eso? No sé. Según Chavarro, que el Web of Science, digamos, tiene sesgos particularistas en esas dos variables. No, a mí no me es lógica esa conclusión. No me es lógica porque... ¿Por qué? Porque aquí estoy tomando no solamente Web of Science, estoy tomando otras cosas. No, claro, pues es el universo de los sistemas emergentes como Cielo, Reality y Scopus. Eso no lo vemos ahí. Pero es que yo tengo revistas en Scopus que están en el ICI. Yo tengo revistas en Cielo que están en el ICI. Yo tengo revistas en Reality que están en el ICI. Por eso, entonces esa conclusión, es decir, con este modelo no podemos concluir lo que, esta es mi interpretación. Sí. Ahora, después vienes tú, Diego, un segundo. Lo que yo entiendo es que él está tratando, bueno, Web of Science se está proponiendo como un sistema universalista. Si descubrimos que tiene sesgos, no es tan universalista como lo dices. Entonces, en el momento en el que yo demuestro que estar en determinado país me da ventaja, que escribir en determinado idioma o en determinada disciplina sí me da ventaja. Para estar ahí. En Web of Science quiere decir que Web of Science no es tan universalista. Y eso es lo que se está... O no es la única universalista. No, digamos que no es universalista. No es universal. No es... O es que es parcialmente. O sea, que tiene sesgos asociados. Pero esta ecuación no me dice eso. Esta ecuación no me permite responder a esa pregunta. Con esta base, con esta muestra y con este tipo de análisis, yo no puedo concluir eso porque, como les digo, estas variables sí fueron encontradas como significativas. No. ¿Cuál? Sí, pásale Ahí el estándar de editorial se muestra porque eso lo presenta en ese congreso de indicadores. Muestra que ser altamente estandarizado no implica estar en el inicio. Ese fue el primer punto. Más o menos el ejercicio es que si yo tengo una revista que cumple con los estándares editoriales, yo debería estar en Web of Science
pero no siempre se cumple. Entonces, eso Y lo no se cumple porque yo no estoy en el país adecuado, o no estoy en la disciplina adecuada, o no estoy en el idioma adecuado. Y obviamente para poder hacer ese planteo así tenía que ampliar el universo del Web of Science y es para eso que utiliza Lourdes, ¿sí? Para mostrar un universo mucho más amplio en el cual yo pueda definir el universalismo, porque si somos universalistas pues tendríamos que trabajar sobre la base de mostrar que de las 64.000 y pico de revistas realmente solo las 8.000 de Garfield cumplirían, digamos, tendrían coeficientes ceros en los variables particularistas, los coeficientes de correlación. Ese es como el razonamiento, digamos, es clásico. Mi crítica al trabajo de él es que en la segunda parte, digamos, no es fiel, porque aquí trata de combatir al funcionalismo con sus propias reglas, pues repetir los ejercicios que se hicieron en los 70, pero en la parte de opinión, digamos, no estuvo a la altura del ejercicio. Y la muestra no estuvo seleccionada, no está esa selección, ¿no? O sea, son muy poquitos. Selección. No es todo lo que se caracteriza como están seleccionados. ¿Qué tipos de investigadores? ¿Dónde están investigando? ¿Dónde escriben? Los editores, ¿de qué tipo de revistas son? Entonces, digamos, lo que él debió haber tratado de hacer, exacto, lo que él trató de hacer en Colombia es mostrar si la ciencia colombiana, o si los científicos colombianos actuaban con una pauta universalista. Más bien, ¿cuáles eran las pautas universalistas de los científicos colombianos? Que esa es otra cosa, está midiendo un método estadístico ahí, no universalismo, está midiendo percepción, y percepción de calidad, como quedó claro, digamos, de la manera como elaboran los resultados. Todavía lo estoy escribiendo ese último, así que esto es muy, muy parcial, los resultados finales de las entrevistas. Pero sí, puede que sea solamente un país, puede que la muestra sea pequeña, pero aún en esta muestra pequeña hay una diversidad de opiniones que es importante tener en cuenta. Claro, no es confirmatorio, es exploratorio. Pero pues aún así da luces sobre la percepción de esa autoridad cognitiva y de la autoridad cognitiva de otros sistemas de indexación. Ok, ¿alguien tiene alguna? Sí. Sí, Diego, no, es que es justamente con ese último punto, estábamos discutiendo aquí, digamos, que a una parte, bueno, creo que es que este auditorio es tan chiquito que la parte es igual al todo. Digamos, no quedamos como muy contentos con el tema de la segunda parte de tu trabajo, sí, porque de alguna manera nos parece que si bien en la primera el ejercicio, digamos, es clásico, el ejercicio de correlación para establecer el universalismo, no, en la segunda parte, digamos, la aproximación que haces tremendamente cualitativa, pues digamos, mide otra cosa, mide percepción, no mide universalismo. Consideramos pues que debió haber estado, digamos, a la altura del estudio de la primera parte, es decir, debió haber tenido una orientación también cuantitativa. Y ahí iría mi objeción, y es que cuando tú estás mirando percepción, ahí no estás tomando un factor que es clave y que es problemático en tu tesis desde el título. Y es si la categoría de universalismo es una categoría que usa el analista o es una categoría nativa. Porque es que lo que muestra su primer estudio, o lo que apuntaría a su primer estudio, es que efectivamente lo que hay es un pensamiento hegemónico. Entonces, cuando usted va a evaluar percepción al otro lado, pues la percepción va a estar sesgada por ese pensamiento hegemónico, y eso fue lo que usted detectó, que los científicos colombianos pues sí consideran que el ICI es calidad. Pero es porque, pero entonces la pregunta que le queda a uno es, ¿cómo lo seleccionó? Porque como le decía a Tejada, si usted selecciona los colegios invisibles que están subordinadamente integrados al centro científico, pues ellos van a decir que eso es calidad. Pero si usted toma científicos periféricos no integrados subordinadamente al norte, sino integrados funcionalmente sur-sur, por ejemplo, colegios invisibles de ese tipo que los hay, pues usted podría ver ahí otra percepción completamente diferente. Entonces ahí hubo un error como en la manera como usted diseñó el muestreo, y una etnografía y un muestreo de selección por conveniencia. Creo que no era la mejor manera de trabajar y de complementar la hipótesis. Ese era como mi comentario más grande. Pero pues nada, igual, saludo el esfuerzo y saludo el impacto político del esfuerzo. Lastimosamente,
pues en un momento donde están todas esas iniciativas regionales que nos hubieran permitido en otro momento construir un poder contrahegemónico, pues las están cerrando con la quiesencia de toda la comunidad científica que está hegemónicamente orientada hacia el norte. De todas maneras, muchas gracias por su presentación, Chavarro. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias por los comentarios. Sí, voy a tener esto muy en cuenta. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu tiempo. Sabemos que estás en la etapa más importante de tu doctorado, que es terminarla en el menor tiempo posible y en la mejor forma posible. A contrarreloj. Sin duda, pues yo voy a escribirte con base también en mis comentarios para que te ayuden de alguna manera en este proceso. El propósito pues de este tipo de eventos es, también quiero agradecer a los que están presentes y virtualmente por su tiempo y su dedicación a querer contribuir al proceso de formación doctoral, pero también a la discusión de temas que nos interesa y nos gustaría continuar. Lástima que la tecnología, pero es más culpa mía de no haberlo programado con más tiempo y en un mejor salón y con mejores herramientas. Quiero agradecer muy especialmente a la ACACE y en particular a Johan, quien a pesar de todas las dificultades nos logró conectar y nos logró hacer comunicar. Hizo todo lo posible y lo logramos afortunadamente, con pues dificultades sin duda, pero que estamos aprendiendo. Este es un proceso en el cual yo también debo aprender. Me siento más cómodo en otras lides más que en la tecnología, en el uso en particular. Prefiero analizarla, estudiarla y criticarla que usarla muchas veces. Y a todos los participantes que están también desde la distancia, los invito y los exhorto a que hagan sus contribuciones de opinión y recomendaciones e información, fuentes, etcétera, que pueda enriquecer el ejercicio de la tesis de Diego. Ese es el principal propósito de este tipo de encuentros, de investigación doctoral. A María Alejandra le quiero agradecer también por su tiempo y su dedicación. Espero que también para su propio proceso de tesis de doctorado, que de alguna manera también está relacionado con los sistemas de indexación de revistas, le haya permitido, al evaluar el caso y el ejercicio de Diego, también contribuir a su propio aprendizaje y entendimiento y avanzar, a ver si progresamos también en su tesis. A Diana Lucio por su conocimiento y experiencia en estos temas, y quien desde una institución tan importante como el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología pues tiene mucho que decir, y a ver si socializamos estos debates de manera más continua. A Yuri por sus conocimientos también y su actitud constructiva, crítica, analítica, beligerante, que siempre es bienvenida y siempre es importante. Siempre he dicho yo que no hay nada más dañino que la complacencia y nada más constructivo que la crítica. Entonces por eso agradezco mucho esa posición de Yuri. Gracias. Desafortunadamente no tuve la oportunidad y el tiempo. Si quieren rápidamente presentarse los demás participantes. Soy Víctor Sanar, coordinador editorial de la Universidad Central. Coordinador editorial de la Universidad Central. Y yo soy Diego Gil, yo también trabajo en la coordinación editorial. También de la Universidad Central. Bien, bienvenidos. Bueno, pero viene de la Nacional coordinada la revista de investigación. Ingeniería de investigación. Sí, por ahí. Ok. A Luis Orozco también quiero agradecerle porque siempre nos ha acompañado en estas discusiones, en estos debates, y es uno de los que puede uno contar para nutrir estos espacios y dinamizarlos. De manera que estos espacios son de construcción colectiva de todos. El propósito es mantenerlo, continuarlo, enriquecerlo, y a todos les deseo un muy buen día. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos por haberme invitado. Los comentarios son buenísimos, de verdad, muy constructivos, críticos, pero con mucho efecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por invitarme a presentar. Hablamos en un rato, Diego, mañana, ¿bueno? Sí, listo. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo especial.